Pues vamos a recordar en lo que nos habíamos quedado. Habíamos comenzado a ver lo que son las bases. Y las bases lo que nos denotaba era, pues, era independencia lineal. Y además que toda base era un conjunto generador. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial, con una base puedo alcanzar cualquier vector dentro de su espacio vectorial. Y esas bases forzosamente tienen vectores que son linealmente independientes. Ahora, también habíamos visto que las bases nos sirven como sistemas de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el vector W y yo tengo una base que está compuesta por los vectores U1 y U2, entonces, mediante combinación lineal, podemos llegar hasta el vector W. De esta forma, donde estas longitudes son los escalares de la combinación lineal. W igual a alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2. Y de esta forma, entonces podríamos encontrar la ubicación de W en un sistema de referencias. ¿Por qué? Porque las bases son sistemas de referencias. Podemos tener una infinidad de bases y en consecuencia tenemos una infinidad de sistemas de referencias. Y por lo tanto, pues es necesario que sepamos cómo ubicar cada uno de los vectores en dicho sistema, ¿sí? Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente encontrar estas coordenadas. Alfa 1 y alfa 2, que es lo que les llamamos como coordenadas del vector W en la base que está compuesta por nuestros vectores U1 y U2. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver junto con la matriz de transición para que este tema lo podamos terminar el próximo jueves y veamos lo último que vendría siendo el espacio renglón, espacio columna, que lo único que hay que hacer ahí pues es escalonar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo y el ejemplo es el siguiente. Como siempre voy a iniciar con vectores de R2 o R3, en este caso van a ser de R2. Yo tengo una base de vectores B que tiene estos elementos 1, 1 y 1 menos 1. Ahí está, esos son los elementos de mi base. Y tengo al vector, por otro lado voy a tener al vector que sea W. Este es mi vector W, que es el vector 3. Ese es el vector que vamos a trabajar. Entonces, lo que quiero hacer es obtener estas coordenadas alfa 1 y alfa 2 para poder expresar a W dentro del sistema que me representa esta base, dentro del sistema de referencias que es la base B. Entonces, en particular, pues supongamos, no son los vectores, pero supongamos que esta es la forma en la cual están geométricamente dispuestos los vectores que estamos trabajando aquí en la base B y el vector W. De tal forma, entonces, lo que debo hacer es armar una combinación lineal. Ahora, ¿cómo armo la combinación lineal?
Pues como siempre le hemos armado. Alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo. Y esto me tiene que devolver el vector 3, 4. Entonces, para encontrar los escalares, lo único que necesito hacer es encontrar estos valores alfa 1 y alfa 2 y con eso podamos determinar cuáles son las coordenadas de W en la base B. Cómo está la ubicación de W en la base B. Entonces, pues armamos directamente la matriz de coeficientes. Ahí la tenemos. Y entonces puedo aplicar las siguientes transformaciones elementales. Pues voy a aplicar directamente R1 menos R2 y que sustituya al vector R2 para que me deje el primer renglón tal cual y entonces hago la resta. 1 menos 1 me devuelve 0. 1 menos 1 me devuelve 2 y 3 menos 4 me devuelve menos 1. Y ya con esto tengo resuelto el sistema de ecuaciones, porque si lo paso al sistema de ecuaciones equivalentes, pues me quedaría alfa 1 más alfa 2, esto es igual a 3, y 2 alfa 2, esto es igual a 1, de tal forma que tendríamos aquí como escalares, obtendríamos que alfa 2 es igual a un medio. Y si este alfa 2 igual a un medio lo sustituyo acá arriba en la primera ecuación, este alfa 2 pues viene de la segunda ecuación. Y al sustituirlo en la primera, pues obtendría que alfa 1. Ah, cierto, me faltó el menos. Así, debería estar aquí el menos 1. Y entonces este debería ser menos. Alfa 2 tiene que ser menos un medio. Y al despejar alfa 1, pues me queda 7 medios. ¿Sí? ¿Ahí todo bien? Ya después de la corrección del error. Bueno. Pues ya tengo entonces los escalares que satisfacen esa combinación lineal. Entonces, le bajo un poquito. Esos escalares alfa 1 y alfa 2 ya son las coordenadas, pero yo puedo ponerlo en un arreglo. Yo puedo poner al vector W entre corchetes con un subíndice B y entonces puedo poner las coordenadas primero alfa 1 porque es la primera que está nombrada, por eso tiene el subíndice 1, y después alfa 2 que sería menos un medio. Y este es el que le llamamos el vector de coordenadas. Los vectores de coordenadas ya están escritos en una columna. Las coordenadas como tal, pues las podemos nada más enunciar de esta forma. Alfa 1 igual a tanto, alfa 2 igual a tanto. Y ya. El vector de coordenadas pues ya tiene como tal un orden. Siempre debemos nombrar la primera coordenada que es alfa 1 y después la segunda coordenada que es alfa 2. Porque están de acuerdo que los sistemas de referencia deben tener orden, ¿no? ¿Un sistema de referencia siempre debe tener orden? Bueno, entonces de esta forma, pues ustedes pueden obtener
el vector de coordenadas, siempre poniendo en orden cada una de las coordenadas de los escalares de la combinación lineal para que tengan la ubicación correcta, ¿sí? ¿Sí queda claro de dónde salió ese vector de coordenadas? Bueno. Dense cuenta que hasta el momento lo que hemos hecho, desde que empezamos a ver lo de combinación lineal, es hacer puras combinaciones lineales. Hasta el momento no hemos salido de realizar ese proceso, precisamente porque es la herramienta que nos ayuda a generar todo el espacio vectorial, ¿sí? Entonces, todo, absolutamente todo, está basado en combinaciones lineales. Le voy a bajar un poquito. Para que veamos una interpretación geométrica de cómo estaría esto. Es más, tengo abierto GeoGebra, nada más déjenme les limpio la pantalla de lo que vi en cálculo. Y vamos a ver la interpretación en GeoGebra. Ahí está, ya está GeoGebra. Entonces, voy a poner los vectores. Primero, el vector W que estamos trabajando es 3, 4. Ahí tienen al vector W. Tenemos al vector U1 que tenía componentes 1, 1. Y tenemos al vector U2 que tenía componentes 1 menos 1. Ahí están. Bueno, ahí tengo los vectores. Lo voy a hacer un poquito más grande. Algo así. Y lo que voy a hacer pues es quitar los ejes coordenados. Entonces, voy a tomar este vector para cambiarle el color y no se confundan. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Bien. A ver, ¿cuánto nos dieron los escalares? ¿Cuánto nos dio el escalar alfa 1? Es más, aquí lo voy a anotar. A ver, alfa 1 es igual a 7 medios. Ahí está. Y el escalar alfa 2 menos 1 medio. Bueno, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es poner un vector punteado que le voy a llamar el vector V1 y que va a ser el producto de alfa 1 por el vector U1. Ay, pero lo puse mal. Aquí está, alfa 1 por el vector U1. Ese va a ser el vector V1. Y le voy a poner en color rojo, pero aquí la diferencia es que lo voy a poner punteado. Ahí está. ¿Lo alcanzan a notar? Bueno. Entonces, ustedes pueden observar que con ese vector, lo que está sucediendo ahí, pues es que está casi alcanzando al vector W. Ahora, voy a poner el vector V2.
El vector v2, en este caso va a ser el escalar alfa 2 por el vector u2. Igual le voy a poner color rojo. Y punteado. Ay, creo que está un poquito más grueso que este. A ver, el grosor le voy a poner 5. Ahí está. Entonces, le puse U. Este va a ser V2. Así. Bueno, si ese vector lo trasladásemos desde este punto hasta este punto, vean que este vector que me puso como U es precisamente el vector V2, el que tenemos hasta acá. ¿Sí lo pueden ver? Bueno. Ustedes pueden darse cuenta que lo que tenemos ahí es precisamente la ubicación del vector W en el sistema de coordenadas que me devuelven U1 y U2 como base. Entonces, si ustedes tuviesen, por ejemplo, ahí los ejes coordenados, un eje coordenado que pasase aquí sobre el vector U2 y un eje coordenado que pasase sobre U1, pues lo que tendrían es exactamente el mismo tipo de ubicación que con los vectores I y J tradicionales para el sistema de coordenadas XY, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí, para ubicar a W en este nuevo sistema de coordenadas, lo que hacemos es avanzar 7 medios sobre el vector U1 y después retroceder 1 medio sobre el vector U2, y de esta forma estoy ubicando a W en este sistema de coordenadas. Entonces, lo que puedo hacer en este momento es, por ejemplo, trazar una recta. Voy a ocultar los vectores U1 y U2, este y este. Y entonces voy a trazar una recta. Ahora, la recta, pues voy a poner como el origen, porque recuerden que el origen es parte de cualquier espacio o subespacio vectorial. Y como vector director, el vector U1. Entonces, vean que aquí sería como un eje coordenado. Otra vez, una recta, en este caso sería 0, 0. Y ahora tomaría a U2 como el otro vector director. Y vean que aquí tendría el otro eje coordenado. Las voy a poner en color rosa. Díganme si el rosa lo pueden ver. Ahí lo tenemos. Entonces, como si tuviésemos ahí un sistema de coordenadas. Como si tuviésemos dos ejes. Es más, voy a borrar el vector U. Y lo que hacemos para ubicar hasta acá el punto B, que vendría siendo el vector W, pues es avanzar 7 medios sobre este y después retroceder 1 medio sobre este otro eje, ¿sí? Entonces 7 medios sobre el eje que me representaría aquí el vector U, denotado aquí por V1, y menos 1 medio
sobre este otro eje coordenado denotado por el vector v2, y así es como alcanzo al vector w en este nuevo sistema de referencias. Entonces, eso es lo que me representa geométricamente el vector de coordenadas. Recordarán del vídeo que les puse la sesión anterior y que lo tienen también en la descripción del vídeo de la clase pasada. Pues es precisamente lo que se explicaba en ese momento, ¿no? Para poder llegar hasta el tesoro a partir de un punto de referencia, pues podíamos tomar 7 medios de una dirección y sumarle menos un medio en otra dirección. Voy a ocultar estos para tener el sistema de referencias original, que vendría siendo este, ¿sí? Entonces, son 7 medios en U1 y menos un medio en U2 para llegar aquí hasta nuestro tesoro. Ahora, aquí es precisamente lo que les comentaba de que debemos tener orden. ¿Quién está nombrado primero en la base? Pues U1 y después U2. ¿Qué pasaría si yo intercambio las coordenadas? ¿Qué pasa si yo nombro primero a menos un medio? Exactamente, ¿por qué? Porque si yo asocio el primer escalar, que es menos un medio, a U1, pues menos un medio estaría como por acá. Y después, si yo asocio el escalar alfa 1 al segundo vector, que sería 7 medios, pues saldría de la pantalla porque se iría para abajo. Y pues no es el punto al cual queremos llegar. Por eso es que necesitamos orden dentro del vector de coordenadas. Y eso establece que todas las bases van a estar ordenadas. El vector de coordenadas me da la intuición de que como estoy ubicando un vector en una referencia, pues eso quiere decir que esa ubicación debe ser única para cada vector y por lo tanto debe tener un orden. No es lo mismo el vector de coordenadas 7 medios menos un medio al vector de coordenadas menos un medio 7 medios, ¿no? Es lo que sucede en el plano XY, ¿no? Si ustedes quieren ubicar el punto 2 menos 3, x igual a 2, y igual a menos 3, no asocian el menos 3 a x y el 2 a y. O si lo hacen, no intercambian los papeles de x y y. Los valores de x y y, pues ya saben, x lo veo en el eje horizontal, y lo veo en el eje vertical. Aquí sucede exactamente lo mismo. Digo, aquí el ejemplo que estamos trabajando, pues resulta que los dos ejes coordenados son perpendiculares. Bueno, las referencias de esta nueva base son perpendiculares, pero pues puede que no sean perpendiculares tal cual. Si yo cambio alguno de estos vectores para poner, no sé, el vector 3, 1, pues ya no tendría como tal la perpendicularidad que hay aquí, pero el principio es exactamente el mismo. Necesitaría tanto de un vector más tanto de otro vector para llegar al lugar donde se encuentra el tesoro. Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que este vector de coordenadas nos devuelve una base ordenada. Siempre. Y siempre debemos respetar el orden de los escalares. Alfa 1 es la primera coordenada, alfa 2 la segunda, alfa 3 la tercera y así sucesivamente, dependiendo de cuántas alfas tengamos, ¿sí? Bueno. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para pasar de un sistema de coordenadas a otro? Porque obtener el vector de coordenadas es relativamente rápido. Armamos nuestra combinación lineal y se acabó. Eso es todo lo que hacemos en el vector de coordenadas. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo entonces dos bases y cómo hago la relación entre esas dos bases?
Supongan, por ejemplo, tengo un vector y lo tengo ubicado en esta base. Pero en realidad, a mí lo que me interesa es tenerlo ubicado en esta otra base. Si yo nada más conozco las coordenadas de este vector en esta base, en la base en color cian, ¿cómo le haría para obtener las coordenadas en el otro vector, en la otra base? Es decir, ¿cómo le hago para obtener estos valores que están aquí en color punteado? Estas no, es esta. Porque tiene que ser paralelo a este. Nada más le voy a subir un poquito. A dibujar todo esto. Estas. ¿Cómo le hago para obtener esos valores? Si nada más conozco una de estas bases. Necesito un mecanismo para poder establecer estas dos ubicaciones. Entonces, aquí es donde entra en juego lo que se conoce como la matriz de cambio de base o la matriz de transición. Esto nos va a devolver lo que es la matriz de transición. Bueno, vamos a pasarlo a algo más tangible. Y quiero preguntarles, cuando ustedes van a algún lugar, no sé, por ejemplo, que en este momento estén, suponiendo que están en la mesa de su comedor y quieren ir a la cocina, están de acuerdo que para regresar al comedor tienen que invertir el camino que hicieron desde el comedor a la cocina, ¿sí están de acuerdo? Bueno, pues la matriz de transición es eso. Es justamente el camino en el que van del comedor a su cocina. ¿Por qué? Porque yo tengo una base A y quiero ir hacia una base B. Pues forzosamente debo tener una manera de regresar en ella. Entonces, a la base A le vamos a llamar el origen. Y a la base B le vamos a llamar el destino. De tal manera que si yo quiero encontrar un vector de coordenadas y lo tengo en la base A, por ejemplo el vector de coordenadas de U en la base A, puedo utilizar la matriz de transición para llegar a la base destino, que en este caso sería la base B, y obtener el vector de coordenadas de U en la base B. Y entonces este mismo mecanismo me va a ayudar a pasar de la base B a la base A. Ahora, ¿por qué necesito hacer eso? Pues, por ejemplo, si estoy trabajando en un sistema de coordenadas, quiero, como lo van a hacer en cálculo vectorial, o probablemente lo están haciendo en cálculo vectorial, quiero derivar o integrar de una forma más rápida, pues me paso a otro sistema de coordenadas, derivo, integro o hago los procesos que tengo que hacer y entonces regreso al sistema original. Esa es la utilidad de mi matriz de transición. Es pues precisamente lo que hacen en el ejemplo que les comenté. Si en este momento están tomando la clase en el comedor de su casa y pues tienen sed, van a la cocina por agua y después regresan hacia su clase. Es exactamente lo mismo con la matriz de transición. Van de una base a otra, realizan los procesos que tienen que hacer y después regresan de esa base a la original. Bueno, ahora, como esto lo hacemos mediante una matriz, ¿cómo creen que sería el invertir ese proceso?
Exactamente con la inversa. Si yo voy de la base A a la base B con una matriz, pues con la inversa de esa matriz invierto el camino. Regreso de la base B hacia la base A. Entonces, aquí es donde ya vamos a comenzar a calcular inversas de matrices. Ahora, formalmente, si yo tengo la matriz de transición de la base A a la base B, entonces esta matriz va a premultiplicar al vector de coordenadas en la base A para obtener el vector de coordenadas en la base B. Y en consecuencia, la inversa de la matriz de la base A a la base B, pues va a ser para regresar en el camino. Y entonces multiplicaría ahora el vector de coordenadas en la base B para que me devolviese el vector de coordenadas en la base A. Ahora, aquí les voy a hacer una sugerencia. Para evitar este problema de, ay, la base A, la base B, ¿cuál va arriba, cuál va abajo? En un momento vamos a ver cómo obtener toda esta matriz de transición. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Utilicen este recurso. Arriba, independientemente de cómo se llame, la base A, B, C, lo que ustedes quieran, arriba siempre va el origen. Y abajo siempre va el destino. Siempre. Multiplicando a la matriz de transición va el origen y de resultado va el destino. Manéjenlo como matriz origen y destino. Ahora, aquí viene una parte importante que no tiene que ver con matemática, sino que tiene que ver con el español. ¿Qué preposiciones les designan o les designarían un origen y un destino? Desde, entonces, origen es de o desde. Y destino, hasta. A, hasta. Pongan este ejemplo. Imagínense que somos felices y estamos tomando clase en CEU. Y alguien dice, no, pues yo voy desde Indios Verdes hasta CEU. Es decir, voy desde un origen hasta un destino. Incluso podemos usar voy de Indios Verdes a CEU. Vamos desde un origen hasta un destino. Es lo mismo de decir la matriz de transición de la base A, que es el origen, a la base B, que es el destino. A ver, entonces, formalmente, ¿cómo defino la matriz de transición? Lo voy a hacer solamente con 3 vectores. Esto lo podemos extender a muchos más vectores, pero solamente lo voy a tomar con 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la base A, que tiene los vectores U1, U2 y U3, y tengo la base B, que tiene los vectores V1, V2 y V3, entonces la matriz de transición que va de la base A a la base B la voy a formar con cada uno de los vectores de la base origen, los vectores de coordenadas de la base origen en la base destino. Entonces, los vectores de coordenadas de U1, U2, U3
que son la base origen, en la base destino, cada uno de ellos va a ser una columna de la matriz de transición. He ahí la razón por la cual escribo los vectores siempre en columna, porque debe ser acorde con las columnas de la matriz de transición. Por ejemplo, si yo los tuviese en forma de renglón, tendría que aplicar una operación extra que sería la transposición para poder tenerlos como columna, debido a que todas estas columnas están relacionadas con cada una de las componentes de los vectores de coordenadas. Porque recuerden que como esto tiene orden, pues cada uno de los vectores, cada una de las columnas me va a representar la coordenada en V1, en V2 y V3, que son los vectores de la base a la cual quiero llegar. Ahora, en términos explícitos, ¿cómo obtenemos los vectores de coordenadas según vimos hace un rato? Ajá, exactamente. Entonces, para el primero, por ejemplo, este, U1 lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base B. Y ahí tengo mi combinación lineal. De esta forma, la primera columna de la matriz de transición debe ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esta es la primera columna de la matriz que va de la base A a la base B, la base origen A a la base destino B. Si hago lo mismo para este, entonces los escalares que me devuelve su combinación lineal con la base B, déjenme nada más bajar un poquito aquí la matriz de transición. Ahí está. Entonces el vector U2 lo hago combinación lineal con los vectores de la base B. Y entonces estos escalares beta 1, beta 2 y beta 3 son la segunda columna de la matriz de transición. Y por último, si hago U3 igual a gamma 1 más gamma 2 por su respectivo vector cada uno, más gamma 3 por V3, pues van a ser la tercera columna de esta matriz de transición. Y entonces dense cuenta que como estoy haciendo combinaciones lineales entre bases, siempre me va a devolver una matriz cuadrada. Recordemos que las bases siempre tienen el mismo número de vectores. Entonces, si hago una combinación lineal de los elementos de una base con otra base, pues voy a obtener una matriz cuadrada. Y debido a la independencia lineal, esta matriz cuadrada va a tener inversa. Entonces, así es como podemos encontrar la matriz de transición. Ese mecanismo que utilizamos para poder cambiar de coordenadas de un sistema a otro. Dependiendo de la dimensión del espacio, pues la matriz va a tener un tamaño determinado. Por ejemplo, si la dimensión es 4, entonces las matrices de transición que se calculen van a tener orden 4 renglones con 4 columnas. Si tengo un espacio de dimensión 2, la matriz de transición va a ser de orden 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Porque recordemos que la dimensión me dice cuántos vectores existen en todas las bases. Bueno, a ver. Las bases que vamos a utilizar son estas.
La base A tiene estos vectores. Se cortó tu audio al final. Ya no escuché lo último. Sí, siempre tiene que ser con bases. De nada. Esa es la base A. Y la base B es esta. Bien, aquí tenemos entonces las dos bases, una base A y una base B, las cuales debemos obtener la matriz de transición. Entonces, la matriz de transición va desde la base A hasta la base B. Esa es la que queremos obtener. Bueno. A ver, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para obtener esa matriz de la base A a la base B, ¿quién es la base origen? Base A. Y la base destino, entonces es la base B. Bueno, entonces acuérdense, arriba siempre va la base origen y abajo siempre va la base destino. Entonces, pues vamos a hacer combinación lineal. ¿Quién va a hacer combinación lineal de quién? Recuerden aquí, para que podamos obtener la matriz correcta, el origen siempre debe ser combinación lineal del destino. Entonces, con eso vamos a poder establecer, vamos a poder saber quién debe ser combinación lineal de quién y a quién vamos a expresar como combinación lineal de quién. Bueno. Entonces, quiero obtener la matriz de transición de la base A a la base B. Eso quiere decir que la base A, cada elemento de la base A, es combinación lineal de los elementos de la base B. Pues voy a calcular la primera combinación lineal. Entonces, la primera que me quedaría es alfa 1 por el primer vector de la base B, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero. Y este tiene que ser igual al primer vector de la base A, que es la base origen. En este caso es 1 menos 1, 2. Bueno, pues resolvemos el sistema de ecuaciones. Aquí, para no complicarnos mucho con el escalonamiento y todo eso, pues voy a poner directamente el sistema de ecuaciones primero. Entonces, alfa 3 es igual a 1, es la primera ecuación. Alfa 2 más alfa 3 es igual a menos 1. Y menos alfa 1 más alfa 2, más 2 alfa 2. Más alfa 3, esto es igual a 2. Bueno, de aquí directamente podemos observar que alfa 3 es igual a 1. Si alfa 3 es igual a 1, ¿a cuánto es igual alfa 2? Exacto. Menos 2. Y si alfa 3 es igual a 1 y alfa 2 es igual a menos 2, ¿a cuánto es igual alfa 1? Listo. Ya tenemos la primera combinación lineal. A ver, entonces, ¿estarían de acuerdo que la primera columna de la matriz de transición es 1 menos 2 menos 5?
Exactamente. La primera columna es -5, -2, 1. Aquí, debido a que obtuvimos primero alfa 3, hay que tener cuidado porque pudimos llevarnos así la columna 1, -2, -5 y esa no es. Primero va alfa 1, luego alfa 2 y después alfa 3. Entonces la primera columna de la matriz de transición debe ser -5, -2, 1. ¿Sí? Para que tengan cuidado con esto. A ver, hago la segunda combinación lineal. Entonces, para la segunda combinación lineal, aquí voy a utilizar escalares beta. Beta por el primer vector, beta 1 por el primer vector, beta 2 por el segundo. Y beta 3 por el tercero. Y ahora esto está igualado al segundo vector de la base. 0, 2, 4. Y tomamos otra vez nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, beta 3 es igual a 0. Beta 2 más beta 3 es igual a 2. Y menos beta 1 más 2 beta 2 más beta 3 es igual a 4. Bueno, y aquí pues ya obtenemos que beta 3 es igual a 0. ¿Cuánto sería beta 2? Pues 2. Exacto. Y beta 1, 0 también. 0. Ahí está. Entonces, la segunda columna de la matriz de transición es 0, 2, 0. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿quieren ver una forma rápida para no estar armando la combinación lineal y pasar directamente al sistema de ecuaciones? Dense cuenta que en estas dos combinaciones lineales estamos usando los mismos vectores de la base B. Los únicos vectores que cambian son los de la base A, pero en general este y esta es la misma, ¿sí o no? El único que cambia es este y es este. Entonces, para que nada más lleguen directamente al sistema de ecuaciones, en la tercera combinación lineal, pues utilicen otros escalares, por ejemplo, gamma 1, gamma 2 y gamma 3, pero copien los mismos coeficientes. Vean que aquí esta, pues es la misma que esta en términos de coeficientes. La única diferencia es que uno está escrito con alfas y el otro está escrito con betas, pero los coeficientes son los mismos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para el último, para la tercera matriz, la tercera columna de la matriz de transición, tendría gamma 3 es igual a 0, gamma 2 más gamma 3, no es cierto, no es igual a 0, es sí es igual a 0. El último vector de la base, A, es 0. Gamma 2 más gamma 3 es igual a 0. Y menos gamma 1 más 2 gamma 2 más gamma 3
es igual a 1. Porque recuerden que el último vector de la base A es 0, 0, 1. Entonces, armo la combinación lineal con la base. Gamma 1 igual por el primer vector de la base B. Más gamma 2 por el segundo vector de la base B. Más gamma 3 por el tercer vector. Y esto tiene que ser igual al tercer vector de la base A, que es 0, 0, 1. Ahí está. Y entonces de ahí pues es que llega este sistema de ecuaciones que tenemos aquí abajo en color blanco. Bueno. ¿Cuánto valen los escalares? Pues gamma 3 vale 0. Si gamma 3 vale 0, ¿cuánto vale gamma 2? 0 también. Y entonces, ¿cuánto valdría gamma 1? Menos 1. Y listo, ya tenemos entonces nuestra matriz de transición. Aquí este sistema de ecuaciones pues nos salió de forma rápida. Hay algunos otros sistemas de ecuaciones en los cuales pues vamos sí a tener que resolver el sistema completo, pero pues a final de cuentas resolver los sistemas de ecuaciones pues es lo que ya hemos manejado y que podemos resolver mediante escalonamiento, ¿sí? Entonces, la matriz de transición, ¿cuál sería? A ver, díctenme cuál es la matriz de transición. Primera columna, la matriz de transición de la base A la base B. Menos 5. Ajá. 1. Segunda columna. Ajá. Y la tercera columna la tenemos aquí. Menos 1, 0, 0. Y esta es nuestra matriz de transición. Entonces, dense cuenta que pues, lo único que hemos hecho en la matriz de transición es hacer combinaciones lineales. Ahora, las combinaciones lineales las tenemos que hacer en orden. Si yo tomo la base A como origen y la base B como destino, entonces cada elemento de A, que es el origen, es combinación lineal de los elementos de B, que es el destino. A ver, este va a ser más pequeño. Este es de 2 nada más. Tengo la matriz A. La matriz A, la base A. Nada más que estos son con polinomios. Entonces, esta es mi base A de polinomios. La base B. Aquí está. Y tengo un polinomio v de x, que es el polinomio 1. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es verificar el cambio de coordenadas. Primero lo que voy a hacer es obtener el vector de coordenadas de v en la base A. Entonces, lo primero que vamos a obtener es el vector de coordenadas de v. O es más, díganme en qué base lo quieren obtener. A ver, primero en B. Vamos a obtener la matriz de transición de la base B a la base A y en consecuencia con estos dos
vamos a obtener el vector de coordenadas de V en la base A, para que al final veamos que efectivamente nos va a devolver el mismo resultado, ¿sí? A ver, entonces, primero obtengo el vector de coordenadas de V en la base A, es decir, el vector V en la base A, en la base B. Para este primero, el vector V lo vamos a hacer combinación lineal de los elementos de la base B. Entonces, la combinación lineal sería la siguiente. Aquí voy a utilizar otras letras griegas para reservar alfas y betas en la matriz de transición. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, sigma 1 por el vector x más sigma 2 por el vector 2x más 5. Esto me tiene que devolver el vector v, que es 1. Entonces, armo el sistema de ecuaciones. ¿Cómo prefieren? ¿Por matriz o por sistema de ecuaciones tal cual? Por sistema, vale. Entonces, la ecuación en X me quedaría sigma 1 más 2 sigma 2. Todo esto evaluado en X. Tendría que ser igual a la X que hay del otro lado. ¿Cuál es el coeficiente de X en la parte derecha? 0. Ahí está. Ahora, para el término independiente. El primer polinomio, pues no tiene término independiente, entonces no tiene coeficiente independiente. Pero el segundo sí, el segundo me quedaría como 5 sigma 2 es igual a 1. Entonces, de aquí puedo conocer cuál es el valor de sigma 2, que es 1/5. Y al sustituir este valor de sigma 2 en la primera ecuación, ¿cuánto me devolvería el valor de sigma 1? Exactamente, entonces me devolvería menos 2/5, porque si quiero que me devuelva el coeficiente 0, pues solamente despejo sigma 1 y me devuelve menos 2/5. ¿Quién sería entonces el vector de coordenadas de V en la base B? ¿Quién es el vector de coordenadas? Exacto. Menos 2/5, 1/5. Ya tengo el primer vector de coordenadas. Para la matriz de transición, ¿quién va a ser combinación lineal de quién? ¿Todos los de A? Ajá, exactamente. Entonces, voy a utilizar estos dos para que en una primera combinación lineal este sea el primer resultado y en una segunda combinación lineal 2x más 5 sea el segundo resultado. Entonces, rápidamente. Vale, entonces, vamos a usar los vectores de la base A. Aquí voy a utilizar alfa 1 por el primer vector, que es x más 1, más alfa 2 por el segundo vector, que es x más 2, y esto me tiene que devolver el primer vector de la base B, que en este caso es x. Bueno, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Aquí sí vamos a resolverlo por matriz.
Entonces pongo los coeficientes del primer vector, pongo los coeficientes del segundo. ¿Y cuáles son los coeficientes del tercer vector, del vector que se encuentra del lado derecho? Exacto. Entonces, aplico transformación elemental. Aquí la transformación elemental que voy a hacer es esta, menos R1 más R2 y voy a sustituir el vector, el renglón, R2. De tal forma que este se va a quedar igual. Y entonces, menos 1 más 1 es 0. Menos 1 más 2 es 1. Y menos 1 más 0 es menos 1. De esta forma obtengo el sistema de ecuaciones equivalente. Alfa 1 más alfa 2, esto es igual a 1. Y alfa 2 es igual a menos 1. Y entonces si alfa 2 es igual a menos 1, alfa 1 tiene que ser igual a 2 exactamente. Y entonces ya tengo la primera combinación lineal. El primer vector de coordenadas. Ya tengo resuelta la primera combinación lineal que me devuelve el primer vector de coordenadas. ¿Podemos hacer la segunda combinación lineal? Entonces, la segunda combinación lineal sería beta 1 por x más 1 más beta 2 por x más 2. Y en esta ocasión tenemos que igualar al segundo vector de nuestra base B. El segundo vector habíamos dicho que era 2x más 5. Y entonces ponemos nuestra matriz de coeficientes. 1, 1, 1, 2 y 2, 5. Mal. Debido a que dentro de esta matriz de coeficientes pues tenemos los mismos coeficientes, podemos aplicar la misma transformación elemental. En este caso sería menos R1 más R2, que sustituya a R2, para que el primer renglón se quede igual. Y entonces 1 menos 1 es 0. Menos 1 más 1 es 0. Menos 1 más 2 es 1. Y menos 2 más 5 es 3. Con esto tenemos que nuestro sistema de ecuaciones equivalentes es beta 1 más beta 2 es igual a 2 y beta 2 es igual a 3. Con beta 2 igual a 3, esto nos va a indicar que beta 1 tiene que ser igual a ¿cuánto les da? Exacto. Entonces beta 1 es igual a menos 1. Y listo, ya tenemos todas las columnas de nuestra matriz de transición. Entonces, en este caso, ya puedo pintar la matriz de transición. La matriz de transición que va de la base B a la base A nos dio como primera columna. ¿Quién nos dio como primera columna? 2 menos 1. Y la segunda columna, exacto. Y entonces ya tengo aquí la matriz de transición. Esta es la matriz de transición que me piden acá. Ahora, ¿puedo utilizar esta matriz de transición y el vector de coordenadas que encontramos aquí? Para encontrar el vector de coordenadas en la base A, ya tengo el de la base B, ya tengo la matriz de transición de la base B a la base A. Entonces, podemos realizar el siguiente proceso.
Si yo multiplico el vector, la matriz de transición de la base B a la base A por el vector de coordenadas de V en la base B, pues obtengo el vector de coordenadas de V en la base A. Ahora, vamos a hacer la multiplicación. Vamos a tomar el vector de coordenadas, multiplicamos con la matriz, obtenemos el vector de coordenadas en la base A y vamos a recuperar el vector original V. Entonces, rápidamente, ya para terminar la sesión de hoy, porque no nos va a dar tiempo de ver otro ejemplo, lo veremos el próximo jueves. Rápidamente. Esta es la matriz de transición de la base B a la base A. El vector de coordenadas de V en la base B nos dio menos 2 quintos. ¿Y el otro cuál era? Un quinto, ¿no? Bueno, entonces hago el producto. ¿Se acuerdan cómo es el producto matricial? A ver, el primer producto que me devuelve sería 2 por menos 2 quintos, que es menos 4 quintos, más menos 1 por un quinto, exacto, menos un quinto. El segundo producto sería menos 1 por menos 2 quintos, pues es 2 quintos, y 3 por 5 quintos. Pues es más 3 quintos. Entonces, de resultado, este vector de coordenadas, ¿están de acuerdo que me devuelve menos 1, 1? ¿Sí están de acuerdo? Vale. Ahora, voy a recuperar el vector V original. Para que pueda recuperar el vector V original, pues lo único que hago es una combinación lineal con estos. Ahora, fíjense cómo está la combinación lineal. Estos escalares serían capa 1 y capa 2, de tal forma que el vector V es capa 1 por el vector x más 1 más capa 2 por el vector x más 2, que son los dos vectores en la base A. Siempre hay que tomar en cuenta que las componentes de estos tres elementos, de los vectores de coordenadas y de la matriz de transición, siempre son escalares. Entonces, este primer escalar tiene que ser capa 1 y este segundo escalar tiene que ser capa 2. Como es un vector de coordenadas, pues quiere decir que esos escalares vienen de esta combinación lineal, de V como combinación lineal de los elementos de la base A. Porque recordemos que este es el vector de coordenadas en la base A. Y los vectores de coordenadas pues siempre vienen de combinaciones lineales. Entonces, voy a sustituir esos elementos. A ver, V es igual a capa 1 que vale menos 1 por x más 1 más capa 2 que vale 1 por x más 2. Pues sumo los polinomios. Me quedaría menos x menos 1 más x más 2. Y eso me devuelve que V es igual a ¿cuánto? A 1. Le voy a subir un momento, ahora vuelvo. Y entonces podemos observar que es efectivamente el vector, que es el vector del cual habíamos partido. Y es el vector al cual habíamos hecho pues esta combinación lineal en la base B. Pues ahora tenemos a 1 como combinación lineal, pero en este caso es de los elementos de la base A, que vendría siendo
esta.